de las personas, qué se hace y qué no se hace, ¿no? Nadie dice que una persona no puede ver telenovelas y el fútbol. Creo que a todos nos gusta el fútbol y a la mayoría nos gustan las telenovelas. Y tampoco es un rol de mujeres y de hombres, que el fútbol lo ven los hombres y las telenovelas las mujeres, pero creo que todos los contenidos, y esta es una cuña de la Defensoría del Pueblo en cuanto a la lucha contra la violencia y la discriminación, que es importante a propósito del racismo al que me voy a referir hace rato, que las telenovelas, el fútbol, los entretenimientos, la publicidad, la propaganda, la información, la comunicación y la difusión deben considerar la dignidad de las personas y se debe valorar y regular y decidir y tomar decisiones en el plano legislativo, en el ámbito de la regulación y en general en el Estado, decisiones relacionadas con la dignidad de las personas y no solamente por nuestras preferencias por el fútbol o las telenovelas. Y finalmente las telenovelas deberían mejorar su contenido para que sea menos racista, sexista y discriminatorio. Eso en cuanto al tema de consumidores, y no quería dejar de referirme al tema que citó nuestra amiga Jenny de España, con quien me solidarizo muchísimo. Todas las mujeres en el Ecuador y en España somos víctimas de discriminación. Creo que cuando somos mujeres migrantes, mujeres pobres y mujeres sudamericanas, tenemos doble, triple y 4 veces más condiciones de vulnerabilidad. La Defensoría del Pueblo está con ustedes, estamos siempre presentes en la lucha contra la violencia y la discriminación, y estamos en Ecuador y en España, en el marco de nuestras competencias, luchando para que los contenidos y los mensajes de la televisión, de la radio, de la prensa, no promuevan el racismo, no promuevan el sexismo, la discriminación, el odio contra las mujeres, la misoginia, las dificultades que tenemos para entrar en la vida pública, y en eso como mujer y como Defensoría del Pueblo estamos siempre luchando, ahora desde el Consejo de Regulación, y creo que estamos con ustedes siempre y cuenten con ello. Y finalmente, en el tema de las hipotecas, yo quisiera, señor presidente, con su venia, darle paso a la compañera Daniela Pacheco, que es nuestra delegada en España, para que nos cuente ya en cuanto a los casos y las preguntas tanto del compañero de España como del asambleísta, relacionados con lo que estamos haciendo en la protección a nuestros compatriotas migrantes. De mi lado, muchas gracias, señor presidente. Gracias, Paulina. Con la intervención de Daniela vamos concluyendo esta comisión general. Nos enlazamos con la Casa Legislativa. Precisamente para escuchar en este momento, en respuesta a lo que plantearon los integrantes de la Casa Legislativa de España, tenemos la intervención de Daniela Pacheco, precisamente sobre el tema de las hipotecas. Sintiendo la cabeza con mucho gusto. Qué bueno, Esteban, que nos podemos reencontrar en estos espacios ahora en Ecuador. Voy a contestar tus preguntas puntualmente y luego quisiera hacer algunas referencias en términos al trabajo de la Defensoría interinstitucional con las instituciones del Estado que nos encontramos en el exterior y que tenemos un rol articulado de protección de derechos humanos. En primer lugar, en materia de consumidores y usuarios, en España esta competencia no nos acompaña, porque evidentemente es una competencia que se da a través de la ley de consumidores aquí en Ecuador, y que en España el sistema está diseñado de otra manera. Ni siquiera la Defensoría del Pueblo de España tiene la competencia para regular el tema de consumidores y usuarios. A quienes les corresponde es a las comunidades autónomas a través de las tribunas del consumidor. Eso no significa que si un usuario, un consumidor en este caso, es ecuatoriano, que se acerque a nuestras instalaciones a preguntar sobre un tema de usuarios y consumidores, nosotros no le vamos a dar la información, asesoramiento para que acuda a estas tribunas. Incluso la propia denuncia de los malos prestación de servicios en España está digitalizada. Algunas comunidades, algunas tribunas del consumidor tienen la propia denuncia online. Entonces nosotros les podemos asesorar para que el contenido de su denuncia no vaya a ser desechado. Por otro lado, un tema estratégico nuestro como Defensoría y como Estado ecuatoriano es en relación a la demanda interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quizás una breve
resumen de lo que hemos hecho en este tema particular, la Defensoría del Pueblo, en el marco de acciones interinstitucionales con la Embajada del Ecuador, con el Ministerio de Movilidad Humana ahora y con los consulados, hemos detectado la problemática hipotecaria que afecta alrededor de 15.000 familias, es un estimado nada más, creemos que son mucho más, y a las cuales se ha atendido a través de servicios jurídicos de asesoramiento alrededor de 7.000 familias que se han acercado a los consulados de Valencia, Barcelona, Murcia y Madrid en un convenio específico que existe entre la Embajada del Ecuador en España y Defensoría del Pueblo. Pero en el marco de nuestras competencias de la Constitución del artículo 215, que establece la defensa de los derechos de nuestros compatriotas en el exterior, la Defensoría del Pueblo desarrolló un litigio estratégico. Y en eso debe entenderse lo que es el concepto de litigio estratégico. Evidentemente es imposible patrocinar 15.000 causas ante los juzgados españoles, ¿no? El sistema de justicia en este sentido español no está respondiendo efectivamente. Pero nosotros hicimos un proceso de contar con entrevistas, hicimos un proceso de investigación para detectar casos que en un corto tiempo procesalmente pudieran agotar recursos internos. Siempre que uno acude a sistemas internacionales de protección, se tienen que primero agotar las vías de justicia ordinaria en los países, porque los sistemas de protección internacional son subsidiarios, no son los iniciales. Se supone que los estados tienen que ser soberanos en la aplicación de justicia, de mecanismos de protección. Ellos son los primeros responsables. Una vez nosotros agotados de estas instancias, elegimos 4 casos estratégicos, de los cuales a uno concluimos con la dación en pago del caso, otro está presentada la demanda en Estrasburgo y los otros 2 se están agotando los recursos internos. Al momento tenemos la suspensión de la ejecución hipotecaria, que para nosotros a nivel procesal es un éxito, ¿no? Quizás en el litigio hacia el tribunal nos está deteniendo, pero para nosotros primero están las personas. Un caso de ellos, que es el caso de la familia Solórzano, está ahorita ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la fase de admisibilidad. Esto es importante que lo conozcan. El tribunal se demora entre aproximadamente 6 meses o más debido a la cantidad de trabajo que tiene. No responde ante los peticionarios la razón de la inadmisibilidad y tampoco por qué se demora. Incluso uno puede interponer los escritos que uno estime necesarios solamente cuando el tribunal se reúna, analice el contenido del mismo, emitirá su criterio y decidirá si él lo acepta o no. Nosotros tenemos buenas expectativas de que este caso puede pasar la admisibilidad y en ese sentido que el tribunal resuelva cuáles han sido las vulneraciones de derechos. Lo que nosotros planteamos cuando se planteó la demanda, que fue en enero de 2013, que se presentó, que fue el defensor del pueblo a presentar directamente esta demanda, es que hay varios derechos que están vulnerados por la normativa de ejecución hipotecaria en España. Esa normativa no concuerda con la normativa de consumidores y usuarios que ya tiene la propia Unión Europea. De hecho, hay una sentencia de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es otro tribunal internacional, que ya determinó que la legislación española no está en el marco de lo que la Directiva de Consumidores y Usuarios en el tema de contratos hipotecarios establece. Y a raíz de eso, España realiza una modificación legislativa, que nosotros cuestionamos el contenido de esa legislación, en mayo del 2013, un poco dando cumplimiento a este llamado de atención que hace el tribunal. Sin embargo, nosotros creemos que esta normativa todavía no garantiza los derechos de las personas hipotecadas. Dejó al margen, sin ninguna disposición transitoria, ni general, ni nada por el estilo, a los casi 480.000 personas que están, o 400.000, perdón, personas que han sido ya desahuciadas por esa ley. No estableció ninguna medida en relación a esas personas. Y para la gente que estaba en procesos hipotecarios y que aducía que había cláusulas abusivas en los contratos, que eso es un tema que saltó en evidencia en el marco de las investigaciones que se han hecho, jurídicas y de todo tipo que ha hecho, por ejemplo, la plataforma, solamente se concedió 1 mes de plazo para que la gente interponga dichas cláusulas abusivas. Conociendo la problemática hipotecaria que hay en España, el plazo de 1 mes nos parece poco razonable. En todo caso, estamos a la espera de la admisibilidad de esa demanda.
En relación a la defensa en Italia, asambleísta Melo, tomo nota de esta particular atención que usted nos da y transmitiremos al defensor del pueblo digamos, esta necesidad de poner atención en el tema hipotecario en España, que sí es verdad, a diferencia de España, la cantidad de personas que han sido afectadas es menor, incluso todavía la problemática no salta tan evidente como ocurre en España. Solo para darles una idea, la plataforma de afectados por las hipotecas calcula que en España al día se producen 532 desahucios. Esa es la problemática real. Y dentro de esos 532 habrá muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Por otro lado, es importante que nosotros en estos espacios podamos aclarar cuál es el rol de la Defensoría en el exterior. Como yo les hablaba antes, la Constitución establece que nosotros, en este sentido, Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora Ministerio de Movilidad, consulados, embajada, la propia Defensoría, formamos parte de un sistema articulado de protección de derechos humanos. Este sistema de protección tiene límites a las atribuciones soberanas de los estados. Son ellos los que en primera instancia generan su propio marco de protección de los derechos humanos. Nosotros trabajamos por nuestros ecuatorianos y ecuatorianas, pero adicionalmente cumplimos un rol complementario. Cuando no es nuestra debida competencia directa, nosotros lo que hacemos es trabajar interinstitucionalmente, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, desde el Ministerio de Movilidad Humana, la embajada, los consulados, procesamos los casos que tenemos y luego identificamos cuál es la institución en España responsable del tema y vamos haciendo un acompañamiento a esa institución a la que le corresponde trabajar los temas. Sin embargo, a veces nos encontramos con la problemática de que muchos casos deben resolverse a través de patrocinio jurídico directo. Ninguna de las instituciones antes mencionadas tenemos presupuesto para un patrocinio directo. Además, tenemos limitaciones reales en el marco de la soberanía y de que no somos abogados que estamos litigando en el sistema español. Otra problemática que nosotros nos encontramos es que, por ejemplo, en España, no estoy segura en Italia como sea, no existe una defensoría pública. No existen abogados del Estado que por oficio tramitan los casos directos de personas en cuestiones de vulnerabilidad, lo que sí existe en el Ecuador hace un par de años. Aquí en el Ecuador, una madre que tiene derecho a alimentos y que quiere exigirlos, va a la defensoría pública, le dan un defensor de oficio y ese defensor de oficio presenta su caso en un tribunal específico. Entonces, ahí en España, por ejemplo, hay la limitación de que hay abogados de turno de los colegios de abogados. Este es un servicio opcional, que los abogados que tienen un sentido social un poco familiarizado a los temas de problemáticas de vulnerabilidad, entre esos temas extranjería, dan una parte de su tiempo para que les otorguen casos de patrocinio directo, en casos de personas que no puedan pagar un abogado. Entonces, en ese sentido nosotros no es que no queramos trabajar en algunos temas directos de patrocinio, tenemos dificultades presupuestarias y de competencia también. Y es importante que nuestros compatriotas lo sepan, porque ese tema a veces se tergiversa, nosotros como instituciones estamos volviéndonos locos a ver cómo intentamos solucionar, porque sabemos que para que la gente llegue a nosotros es porque tiene una necesidad real de atención. Y por último, hacer un llamado para que tratemos en una sesión en la comisión que corresponda los temas de problemática en el exterior. Creo que ahora la crisis financiera hipotecaria es muy grave y eso que no hemos tratado los temas también en Estados Unidos. Los temas en Estados Unidos son muy complicados en materia de derechos humanos. Eso es un tema particular que, bueno, evidentemente esta era una comisión que trataba el tema de consumidores y usuarios. Agradezco que se nos dé estos espacios para poder, por lo menos, plantear nuestras inquietudes, nuestras problemáticas, nuestras dudas en relación a nuestro trabajo en el exterior, que no es fácil. Tenemos limitaciones presupuestarias y además de competencia, porque evidentemente en la institucionalidad del Estado ecuatoriano allá se ve en el marco de un proceso, tenemos que tener también respeto a la soberanía y a las decisiones de los gobiernos que están ahí, por ejemplo en España y en Italia y en los otros países donde nos encontramos en el exterior. Muchas gracias. Muy amable. Realmente muy completa esa explicación. Quería aclarar que
Cuando hacemos estas comparecencias, estas reuniones, se prevé una agenda para poder estimar los tiempos y los temas que se van a discutir. En el caso de Italia, de la Casa Legislativa, que nos están escuchando, nosotros recibimos únicamente una solicitud de intervención sobre este tema, que fue de la asambleísta. Si hay espacio para otros temas, lo podemos programar en una nueva reunión, pero en orden, porque no hay otra forma de poder actuar dentro de esta comisión, sino en un orden establecido para que todos puedan opinar. Sin embargo, quiero hacerle conocer al señor Germán Pérez y y a los señores que hacen denuncias sobre pagos de juicios de alimentos y otros temas, que el asambleísta Esteban Melo, que es el representante de la zona donde están ustedes en el exterior, con mucho gusto me ha indicado que se va a comunicar, se va a contactar para poder conocer cuáles son las preocupaciones en particular sobre estos temas. Solamente me resta agradecer en primer lugar a Paulina Mogrovejo por la gentileza de su comparecencia, nuevamente desearle una pronta recuperación al defensor del pueblo, agradecerle a sus asesores, asistentes, obviamente a las personas que nos han acompañado gentilmente, a las personas de las casas legislativas de España, de Italia, a los señores y señoras asambleístas, y doy por terminada esta comisión general y se clausura la sesión. De esta manera concluye la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, precisamente en la que se ha tenido la oportunidad de escuchar a varios actores, precisamente en relación al proyecto de ley orgánica de derecho de las personas usuarias y consumidoras, con la presencia de la doctora Paulina Mogrovejo en representación de la Defensoría del Pueblo, y precisamente también sobre esta materia han estado presentes algunos miembros de las asociaciones de las personas con discapacidad, así como también de gente relacionada con el trabajo y con las observaciones que deben presentar para esta normativa. Y precisamente antes de cerrar esta transmisión a través de la televisión legislativa, que estamos en directo para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, estamos en esta oportunidad con la doctora Paulina Mogrovejo en representación de la Defensoría del Pueblo, que ha intervenido en esta oportunidad sobre este tema de importancia que ha estado pendiente aquí en la Asamblea Nacional. Hay mucho que hacer, doctora, en relación a esta materia. ¿Cuál sería el siguiente paso? En este momento esperamos ya concluido el segundo debate en el periodo legislativo anterior, que el asambleísta ponente, que es el doctor Juan Carlos Calcinelli, presente ya para la votación correspondiente los argumentos que ha presentado la Defensoría del Pueblo y la propuesta en general de la Defensoría del Pueblo, y que de esta manera podamos proteger adecuadamente a los consumidores. Quisiéramos aprovechar su presencia, doctora. Usted es parte del Consejo de Regulación de la Comunicación. ¿Cómo avanza el trabajo? ¿Cuál ha sido el cronograma de actividades, principalmente en relación a este tema, que también es de interés para la ciudadanía del país? Estamos ya con oficina, el Defensor del Pueblo nos ha facilitado un espacio en la Chiris y la Tierra, provisionalmente, pero de todas maneras el Consejo continúa buscando un lugar donde podamos funcionar permanentemente. Además de esto, estamos ya desarrollando los productos y la estructura orgánica funcional del Consejo de Regulación de la Comunicación y la Información, y ojalá ya antes de los 60 días que establece las disposiciones transitorias de la Ley de Comunicación podamos contar con el reglamento general a la Ley de Comunicación y empezar el trabajo adecuadamente. ¿Cómo va el tema de las frecuencias, por ejemplo? Uno de los aspectos que consta en las transitorias. Esperamos que la Autoridad de Telecomunicaciones remita el informe correspondiente de manera oficial al Consejo de Regulación, y luego de eso, en el marco de nuestras competencias, nos pronunciaremos con respecto a las frecuencias. Una última inquietud, doctora. El tema de Cotel en los últimos días también ha sido muy comentado. Es un caso que no ha sido tratado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación y la Información, más bien corresponde a la Autoridad de Telecomunicaciones. Por las noticias he conocido que se trata de un proceso iniciado hace 2 años por incumplimientos a la Ley de Radio y Televisión, así que corresponde a la Autoridad de Telecomunicaciones informarle a la ciudadanía el motivo por el cual se produjo este tema con Ecotel en Loja. Muy gentil, gracias a la doctora Paulina Mogrovejo. Muchas gracias a usted. A usted. Hemos dialogado con la doctora, que es parte del Consejo de Comunicación y Regulación de la Comunicación en nuestra